Nos encontramos ante el retrato del infante Carlos María Isidro, realizado por Vicente López en el año 1823, encuadrado en el estilo neoclásico. El cuadro posee una composición pictórica en el óleo sobre lienzo, de tamaño modesto, y en él se ve representado al infante Carlos María Isidro con poco más de 30 años. La obra busca la belleza a través de la armonía de las proporciones y las luces, dando así al cuadro el realismo característico que tiene. Podemos apreciar las pinceladas y el predominio de las líneas. La composición es sencilla, ya que se trata de una figura principal en primer plano, y en cuanto al color, se decanta por la utilización de colores vivos. En cuanto al encuadre dentro de la producción de López, el retrato del infante Carlos María Isidro es uno de los más destacados de su carrera y se considera uno de los ejemplos más logrados del retrato neoclásico español. López se especializó en el retrato y realizó numerosas obras de este género, tanto de personajes de la corte como de figuras destacadas de la sociedad de la época. En 1823 España vivía un periodo de convulsión política tras el triunfo de la Revolución Liberal en 1820 y la posterior restauración absolutista de Fernando VII en 1823. En este contexto, la figura del infante Carlos María Isidro se convirtió en un símbolo de la defensa de los valores tradicionales y la monarquía frente al liberalismo, lo que explica la realización de un retrato del mismo por parte de un artista como Vicente López que compartía estos valores. En resumen, el cuadro El infante Carlos María Isidro de Vicente López se enmarca en el contexto del neoclasicismo que destaca por su técnica de precisión y realismo. Carlos María Isidro, hijo de Carlos IV de España y María Luisa de Parma, hermano de Fernando VII, rey de España, o el deseado. Fruto de una educación aristocrática y muy religiosa sería el futuro desarrollo de la personalidad de don Carlos. Profundamente católico, imbuido de un sentido providencial de la monarquía absolutista y de sus derechos dinásticos. Don Carlos tenía una estrecha relación con Fernando VII, rey de España. De hecho, se convirtió en el principal confidente familiar y su leal infante. La acompañó a Bayona, donde toman lugar las abdicaciones de 5 de mayo de 1808. Tras la Guerra de la Independencia, don Carlos apoya el regreso al antiguo régimen llevado a cabo por Fernando tras su vuelta al trono, aboliendo la obra liberal de las Cortes de Cádiz. Obtuvo honores, cargos, títulos y responsabilidades políticas acorde a su rango, como la dirección del Palacio Real en la ausencia del rey, a quien mantenía informado constantemente. Tras la revolución en las Cabezas de San Juan de 1820, don Carlos preparó y derrocó al gobierno liberal en 1823, fecha de realización de este cuadro. Por lo que respecta a la situación del país, esta estaba sumida en una crisis general fruto de las invasiones francesas y el partido fernandino se vio escindido en aquellos reformistas para mejorar la situación y los ultrarrealistas que rechazaban cualquier cambio. Carlos ganó popularidad en este último sector al estar acorde con sus ideales, defensa de la monarquía pura, la tradición y costumbres seculares, la Iglesia y alinearse con la contrarrevolución. Los lazos entre los hermanos se fueron debilitando, llegando el punto de tensión al contraer matrimonio con María Cristina en 1829. En 1830, cuando por fin tuvo a su primera descendiente con una de sus esposas, María Cristina de Borbón, Fernando VII derogó la ley sálica mediante la pragmática sanción, habilitando a su única hija, Isabel II, a acceder al trono y dejando fuera al supuesto heredero, el infante Carlos. El 29 de septiembre de 1833, el rey falleció y don Carlos se proclamó sucesor legítimo, pero el gobierno de Madrid solo reconoció la sucesión de Isabel II. Con esta premisa, la primera guerra carlista estalla. Inicia con apoyos en el norte, hicieron expediciones militares para sublevar otros territorios, aunque el plan no tuvo éxito debido a las negociaciones secretas del general Maroto, que condujeron a la rendición del ejército carlista ante los liberales. En los últimos años de su vida, don Carlos y su familia se trasladaron a Génova y a Trieste, donde se pusieron bajo la protección del Imperio austriaco. Finalmente, don Carlos falleció el 10 de marzo de 1855, siendo enterrado en la catedral de la ciudad, en la cual se acogieron también los restos de sus descendientes, convirtiéndose en el Escorial legitimista. La obra de López tuvo una importante influencia en la historia del arte español. Vicente López fue uno de los principales retratistas de la época, y su técnica de pincelada suave y precisa se convirtió en un referente para otros artistas de su generación y posteriores. El retrato de infantes Carlos María Isidro, por tanto, puede considerarse como un ejemplo de la maestría técnica y el realismo que caracterizó el arte español del siglo XIX. Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, tras la muerte de Fernando VII en 1833 se desató una guerra civil conocida como la Primera Guerra Carlista, en la que Carlos María Isidro lideró a los sectores más conservadores y tradicionales de la sociedad española en lucha contra los liberales. La imagen del infante, tal y como fue plasmada en el cuadro de López, se convirtió en un símbolo de defensa de la monarquía y los valores tradicionales frente a las ideas liberales.
La primera guerra carlista inclinó a la monarquía española de forma definitiva hacia el liberalismo. Al ser los liberales el único apoyo al trono de Isabel II, la regente María Cristina y posteriormente Isabel II no tuvieron más opción que aceptar su ayuda, a pesar de que ambas no tuviesen una particular favorabilidad al liberalismo. También profundizó la división entre españoles, carlistas y liberales, generando la inestabilidad política y social que caracteriza el siglo XIX y que, además, duró décadas después del fin de la guerra. Al igual que los propios ideales tradicionales en cierto sector de la población, los descendientes de Carlos María Isidro siguieron su ideología después de su fallecimiento, generando varios conflictos y guerras civiles a lo largo de los años. Esta guerra civil supone un problema económico a futuro, ya que esta falta de población creó la carencia de mano de obra para el campo y la industria. Por ello, la industrialización de este siglo es limitada e insuficiente.